Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al Magisterio Bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo. Bienvenidas y bienvenidos. Un cordial saludo a nuestras y nuestros oyentes. Nos acompañan hoy Luz Marina Turga Ávila, directiva de la ADE, Cristino Quinto, asesor del Departamento de Seguridad y Salud de la CUT, Gonzalo Puin, asesor de Secretaría de Prensa de FECODE, y quienes conducen Claudia Patricia Arias, docente de lengua castellana e inglés, y Jairo Munar, docente de artes. El tema de hoy es el RGPS, regreso gradual, progresivo y seguro. Un tema polémico, controversial y complejo. Sí, la verdad sí, Jairo. Y pues obviamente para dar respuesta a todas estas incertidumbres que nacen a partir de esta temática, vamos a contar con nuestros panelistas, quienes nos brindarán información y nos darán sus perspectivas, así también como alternativas de solución. Gonzalo, bienvenido. Teniendo en cuenta que desde el 7 de septiembre se inició el registro para la implementación del RGPS en las instituciones educativas, ¿qué condiciones y garantías trae la implementación de esta directriz al interior de la comunidad educativa? Bueno, primero que todo un saludo a Jairo, a Patricia, a mis compañeros panelistas Cristino, Luz Marina y pues a todos los oyentes. Bueno, con relación a esto yo voy a tocar unos aspectos de manera muy general, pero que parte de las reflexiones que se han dado desde equipos científicos y comités de ciencia que han venido trabajando este tema de los retornos a las aulas. Primero, un tema clave debe ser el tema de la adecuación de la ventilación. Según estudios que se han venido haciendo desde la Universidad Nacional, es claro que los espacios deben estar adecuadamente ventilados y esto implicaría hacer unas estructuras, hacer unas reformas, hacer una serie de arreglos en aquellas instituciones que así lo requieran. El otro tema que es necesario es que debe haber una articulación con la Secretaría de Salud en el tema de tener un personal de salud, en este caso un auxiliar en enfermería que pueda estar en las instituciones educativas haciendo este control de temperatura, de rasgos asociados al COVID. ¿Qué es eso? Porque es que se está dejando la responsabilidad en el docente o en otros personales de tipo administrativo y esto no es función, digamos, dentro del plano de los docentes. Otro elemento tiene que ver con que los elementos de bioseguridad que han llegado a los colegios realmente no sabemos, ellos piensan que es que la pandemia se acaba en 2 meses, porque si uno va y mira esos recursos están destinados a un tiempo por ahí de 3, 4 meses, unos tapabocas que han llegado en condiciones no higiénicas, porque han llegado hacia las instituciones, los traen sin ningún tipo de norma y la respuesta es que son lavables. Entonces, en ese sentido es como algo complicado. El otro elemento, digamos, que se ve acá es el relacionado con el tema de que debe haber un modelo epidemiológico, es decir, un modelo epidemiológico que tenga la posibilidad o que dé la viabilidad de reconocer cuántos, al momento de una apertura, cuál va a ser el impacto en contagios, en muertes, en fallecimientos. Esto no se ha tenido en cuenta, la Secretaría no ha sido clara en esto y se le ha solicitado por parte de algunos integrantes de la comunidad científica. Entonces, en este sentido, creo que estos son elementos que son necesarios para que hayan unas condiciones y garantías en este proceso gradual y seguro que plantea nuestra Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. Y es que de acuerdo a la organización de los protocolos de bioseguridad y a la organización escolar que ha tocado Gonzalo en este momento, se abre una brecha muy amplia para aumentar esta información. Cristino, ¿cuál es tu perspectiva frente a estas consecuencias? Buenas noches al equipo de redacción, Jairo, Patricia, Luz Marina y Gonzalo. Frente a la situación que estamos viviendo a nivel mundial y específicamente en Bogotá, los riesgos de propagación del virus siguen presentes y extendiéndose cada día más en Bogotá. Situación que puede incidir de manera progresiva en la comunidad educativa, por cuanto no existen condiciones necesarias para las instituciones educativas y mucho menos los esquemas de bioseguridad, lo que más ha hablado la señora ministra de Educación, frente al contagio de COVID en las instituciones educativas. Para dar un inicio a un retorno gradual y progresivo,
como lo propone la señora ministra de Educación, debe realizar mejor un control científico médico orientado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del distrito, para lo cual se requiere de un presupuesto, unas garantías económicas para poder salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes, como también de la comunidad educativa. Soy del conocimiento de que el gobierno, a través del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME, desembolsó unos recursos el año pasado para el Ministerio de Educación Nacional para que adecuara los establecimientos educativos. Y esos recursos oscilan entre 92 mil millones de pesos, y este es el momento que la ministra ha hecho caso omiso frente a lo que le corresponde para las instituciones, razón por la cual le ha echado la carga a los rectores para que ellos asuman la posición de garante. Y es ahí cuando se complica un poco la situación, porque los rectores tampoco van a asumir ese tipo de cosas. La posición de garante, ¿qué es la posición de garante? Es una situación en la que se halla una persona en virtud del cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para que se produzca un resultado típico que sea evidente. Y es ahí cuando el maestro, el rector, el directivo docente no asume esa situación, pasa a ser un tema netamente de omisión. Señala la Corte Constitucional que la posición de garante frente a un bien jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal de actuar, y no lo hace, asume las consecuencias. Esta ministra viene expidiendo directivas infundadas, insostenibles, hasta el momento que ha expedido la directiva 111 del 2020, la 016 del 2020, pero siempre con esa intención de mala fe, esa temeridad para que los docentes asistamos a las instituciones y los estudiantes también. Pero ¿qué pasaría si un niño se afecta y puede morir ahí? Eso es un problema. Como docentes, si nos pasa algo, van a responder enfermedad de tal forma que nos afecta el bolsillo, porque no van a pagar una incapacidad como debe ser, sino como enfermedad común. Ya nosotros manejamos eso. Muchísimas gracias y estaremos prestos pues para continuar aquí con el proceso. Es muy claro, como lo dice Cristino, son importantes los recursos prioritarios, pero sobre todo apoyarse sobre esas decisiones en la información científica que se brinda al respecto. Luz Marina, ¿cuál es su posición, cuál es su opinión al respecto de estas condiciones y garantías? Buenos días a la mesa de trabajo, a los oyentes. Bueno, en primer lugar, primero la vida. La comunidad educativa exige a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud informes de la verificación, de la caracterización y las condiciones de cada colegio con relación a la pandemia. La implementación de los cercos epidemiológicos en las localidades y barrios, y los estudios de las condiciones de salud de estudiantes dependiendo de donde viven, y de los docentes, y de la velocidad del virus por toda la ciudad. Exigimos el ingreso mínimo vital para las familias porque el COVID ha cobrado más vidas en los sectores populares. Exigimos servicio de salud para todos los colegios, con enfermeras, médicos y un mínimo de medicamentos para que pueda ser atendido cualquier caso de infección. Garantizar programas de salud preventiva para evitar el contagio, condiciones de bioseguridad integrales, equipamiento tecnológico y conectividad, así los niños vayan al colegio. Inversión amplia y suficiente para las infraestructuras educativas. El COVID como enfermedad profesional, respeto a la autonomía y al gobierno escolar. El magisterio quiere volver al colegio, pero exigimos las condiciones para que sigamos en vida y podamos así seguir en la labor educativa con los niños. Claro que sí, es muy importante en este momento esa confiabilidad que se da del regreso a la presencialidad, esa fase del autocuidado y esa prevención ante la pandemia que estamos sobrellevando del COVID-19. Y es que de acuerdo con esa información que nos han brindado nuestros panelistas, bien sabemos que los actores del sistema educativo nos basamos en las directivas que se imparten desde la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, lo cual implica que las instituciones educativas se deban acomodar a estas directivas
y sabemos que esto conlleva unos pros y unos contras. Lo que pasa es que estamos totalmente de acuerdo en que esos pros y contras que acarrea la implementación del RGPS genera automáticamente unas incidencias legales. Yo quisiera que Gonzalo nos diera unas luces al respecto de cuáles serían esas incidencias legales en la implementación del RGPS. Bueno, pues básicamente en relación a esta pregunta, incidencias y temas legales, pues ya Cristino abordó un poco esas responsabilidades civiles, administrativas y penales que se tiene, y más en este tema en donde la responsabilidad de todo el proceso de diseño, implementación y seguimiento a todo el tema del retorno progresivo, gradual y seguro a la escuela se le ha dejado a los padres, directivos docentes y los estudiantes. Es decir, el gobierno dijo, miren a ver qué hacen, sálvese quien pueda. Ese fue el lema, eso fue lo que mandó. Si el gobierno como tal en este momento no está asumiendo, digamos, claramente cuál va a ser su responsabilidad, su acompañamiento, su proceso de seguimiento a este proceso que acaba de implementar, es decir, a esa apertura que acaba de desarrollar. Entonces, a partir de eso, digamos que no se ha establecido, por ejemplo, cuál va a ser las responsabilidades en el tema de rutas escolares, es decir, cómo se va a hacer ese tema ahí, quién va a ser el responsable del manejo de la bioseguridad en las rutas escolares, cómo se va a hacer el manejo de comidas calientes o en el caso del refrigerio frío que se entrega, cuál va a ser la responsabilidad de las entidades que entregan esto, y todo sigue recayendo sobre la comunidad educativa, en este caso comunidad educativa hablo padres, estudiantes, directivos, docentes, administrativos, porque es el otro campo que han puesto ahí. Entonces no hay una claridad en relación a esto. Y algo que es muy importante en el tema es a un padre de familia que no tiene la posibilidad en este momento de un trabajo fijo, que es mucha de la población que nosotros tenemos hoy en nuestros colegios son población que sus padres y acudientes trabajan en rebusque o que no tienen un trabajo fijo, y al no haber pues un tema de una renta básica buena, no esa miseria que se ha entregado, porque se le llena la boca diciendo que 140.000 pesos es mucho para ayudar en esta pandemia y que con eso una familia de 5 va a comer un mes. Solo lo cree pues los que manejan eso, porque realmente eso ha obligado a que esos padres salgan. Y esos padres que salen pues tienen que dar sus hijos solos. Al ver que no los pueden tener ahí, ¿qué van a hacer? Mandarlos a las instituciones, pero sin ningún tipo, digamos, de seguimiento, de subir información como lo piden los protocolos de la UNICEF, donde se pide que el padre de familia esté dando información constante a las instituciones educativas sobre eso. Es decir, el tema aquí de fondo es que el gobierno nacional debe comenzar a asumir sus responsabilidades, que no es tirarle la responsabilidad solamente a los colegios, solamente a los padres de familia, solamente a los estudiantes, los docentes, porque cuando se dé una situación de contagio, de algún manejo, automáticamente ellos van a decir, ustedes establecieron y tuvieron que hacer esto, ¿por qué no lo hicieron? Es responsabilidad de ustedes. Y ahí se viene en un tema de procesos de demandas, suficiente que hoy día la escuela es demandada por muchas cosas, y muchas de esas cosas han sido dadas desde una teoría asistencialista que el gobierno pretende que el maestro supla cuando es una obligación del Estado y de crear una política de Estado que garantice esos elementos. Entonces, desde ahí, desde esa mirada, creo que las implicaciones un poco legales y las consecuencias de esta parte de una reapertura gradual, progresiva y segura no debe ser solamente tema de las comunidades educativas, debe ser más allá y el gobierno debe asumir sus compromisos. Frente a esas incidencias que acaba de plantear Gonzalo, nos gustaría, Cristino, que también nos transmitieras parte de esas condiciones y garantías para activar esta directriz del RGPS. Sí, compañero, muchas gracias. Esto es una situación bastante complicada porque es una responsabilidad directa en cabeza de la ministra de Educación, sino que ella ha hecho caso omiso para asumir como tal lo que le compete y le ha tirado la pelota a la Secretaría de Educación y la Secretaría a los rectores. Entonces, esta situación de responsabilidad legal que nos convoca a todos, docentes, administrativos, padres de familia y cuidadores inclusive. Los docentes ya y administrativos tenemos que asumir ese tipo de situaciones frente a las condiciones legales, como hablaba el compañero Gonzalo, y ahí se la figura de posición de garante. Asume el señor rector cualquier tipo de situación en la medida que él autorice a los compañeros docentes a abrir una institución educativa. Y frente a eso,
se tiene que enfrentar a los siguientes requisitos legales. Primero, el artículo 2347 del Código Civil hace referencia a responsabilidad por el hecho propio. ¿Y en qué consiste esto? Que toda persona es responsable no solo por sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino de hechos a aquellos que estuvieran en su cuidado. Me explico. Si nosotros tenemos niños a nuestro cuidado, les pasa cualquier tipo de situación, contagio, o por esa situación ellos pueden perder la vida, muy seguramente se nos va a venir encima unas cuestiones muy complicadas que nos toca llegar a asumir como docentes. Los directores de colegios, escuelas, responden por el hecho de sus personas que tienen a cargo o a su cuidado. ¿Quiénes son las personas que tenemos a cargo o cuidado? Nuestros estudiantes, o por obvias razones. Este artículo también hace referencia, el 2348, ya responsabilidad de los padres por delitos de los menores. No es tan tasativo, pues, para que nos convoca, simplemente es un referente. Desde el punto de vista del Código Penal, su artículo 25, textualmente dice el Código que la conducta es punible. La conducta punible puede ser realizada por acción o omisión. Y esta conducta punible nos lleva a unas sanciones de 4 a 8 años, para que pues vamos teniendo claridad en este tema. El artículo 369 del Código Penal habla de una propagación de epidemias en la medida en que nosotros citemos estudiantes de la institución educativa y se contagia, como decía anteriormente, cualquier estudiante, y que ese estudiante a través de su contagio multiplique esa situación al interior de sus hogares, también vamos a tener serias consecuencias penales desde ese punto de vista. Y el artículo 414, que hace referencia al prevaricato por omisión. O sea, cualquier situación que se omita, ya sabemos que nos acarrea la situación penal. También es de tener en cuenta en este evento el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, en sus artículos 7, 8, 9, 17 y otros que también incumben para el caso de la educación. El artículo 7 hace referencia a la protección de cuidado, que tenemos que tener un reconocimiento del sujeto de derecho, las garantías y el cumplimiento de los mismos para los estudiantes. El artículo 8, pues simplemente hace referencia a los intereses de los niños y niñas y adolescentes. El 17, derecho a la vida. Sabemos que nosotros, obviamente, estamos siempre en la defensa del derecho a la vida de los estudiantes, de tal forma que es como que el ISIR de la programación curricular que hacemos en el colegio, el cuidado que tenemos frente a ellos. Finalmente, los docentes nos atañe la responsabilidad disciplinaria, la cual se encuentra en el Código General Disciplinario, la Ley 1259 del 2019, en sus artículos 38, que son los deberes de los servidores públicos, y los artículos 39, que son las prohibiciones que tenemos como servidores públicos. También está el Código Disciplinario Único, que es la Ley 734 del 2000, que son los que nos incumben esas responsabilidades si seguimos pues con el proceso de seguir con el RGPS. Exigimos que a los docentes se les dé un auxilio de conectividad por los grandes gastos que están generando en los hogares el tema de conectividad. Muchas gracias, compañeros. Es muy importante lo que acaba de comentar el compañero Cristino, y es que esas consecuencias no solamente van a afectar a la comunidad educativa, que en ocasiones se entiende única y exclusivamente como los docentes y los estudiantes. Luz Marina, en ese trabajo tan fuerte que usted ha hecho con la comunidad, en esa constancia que usted ha tenido dentro del sindicato, ¿cuáles son esas consecuencias al momento de la implementación de esta directriz? Bueno, Jairo, de un lado, el volver a la escuela en la realidad actual de la pandemia es un riesgo bastante alto, pues se tienen que atender los criterios de las comunidades y las entidades médicas, de los científicos. No existe el cálculo matemático estadístico de cuántas muertes pueden suceder en la reactivación escolar y del transporte y cuántas vidas cobrará, que ese es un alto precio de la improvisación del retorno a la escuela sin las condiciones totales de bioseguridad. Al padre de familia hay que explicarle que puede suceder
que si su hijo se contagia, no hay una línea definida de contagio. Los médicos dicen que se debería hacer mínimo 50.000 pruebas diarias en todo el territorio y por cada infectado 100 pruebas más. Así como el confinamiento nos ha producido a los niños y a los maestros también enfermedades mentales, tampoco hay una verdad concluyente acerca de cuáles son los riesgos y peligros de la infección de un niño, transmitirle a otro niño o a un maestro, a una familia, al volver a la escuela, porque los estudios de infectología pediátrica no han sido suficientes. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que tenemos nosotros los educadores con nuestra propia vida y con la vida de los niños es que tenemos que, como comunidad educativa, estar muy unificados y exigirle al gobierno distrital y al gobierno nacional la verdad sobre lo que está pasando con esta pandemia y que cualquier firma que haga un padre de familia está asumiendo la responsabilidad de lo que le pueda pasar a sus propios niños, a ellos mismos, y cualquier decisión que tome un maestro o un rector recae sobre ellos mismos la responsabilidad con su comunidad educativa porque los protocolos se los delegaron a las instituciones educativas cuando la misma UNICEF, la ONU, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud han elaborado un listado grandísimo de protocolos que si hoy revisamos bien en los colegios no los asumen los mismos gobiernos y sí se los delegan a las comunidades educativas y a los rectores y a los educadores. Entonces nosotros no podemos asumir responsabilidades que no corresponden y exigimos el derecho a la vida para toda la comunidad. Gracias. De acuerdo con la información expuesta por nuestros panelistas, nos permitimos, Jairo, concluir que aquí hay unas conclusiones que son importantes y la primera conclusión es que efectivamente debe haber una información, debe haber un diálogo con la comunidad educativa. No se pueden tomar decisiones o implementar este tipo de directrices sin el diálogo con la comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa, el término es muy amplio, porque no solamente estamos abarcando a los estudiantes, a los docentes, sino también a todas aquellas personas que hacen parte activa de una institución. Estamos hablando de las personas que cuidan los colegios, estamos hablando de las personas que hacen el aseo en los colegios, de las personas que brindan los almuerzos, los desayunos en los comedores, de las personas que venden comestibles al interior de la institución y que ellos también se van a ver afectados al momento de generarse un rebrote o una infección al interior de la institución. Bueno, como segunda conclusión, tenemos entonces revisión e información de cruce en la base de datos por parte de la Secretaría de Educación, con el fin, obviamente, de garantizar el derecho a la vida en todo el sector educativo. Una tercera conclusión, Jairito. Una tercera conclusión es que aquí es importante que cualquier decisión que se tome, todos tenemos que asumir una parte de esto. Es decir, no va a ser solamente responsabilidad de los padres, como bien lo dijo Luz Marina, como ya lo comentaba Cristino, es una responsabilidad desde las entidades, desde el mismo gobierno y de cada uno de los actores sociales. Finalmente, procesos de seguimiento y monitoreo e informe frente a posibles rebrotes por el déficit de los protocolos de bioseguridad en los diversos sectores de riesgo. Entonces, nuevamente, hacemos un agradecimiento a nuestros panelistas, Luz Marina Turga Ávila, directiva de la ADE, a Cristino Quinto, asesor del Departamento de Seguridad y Salud de la CUT, a Gonzalo Puin, asesor de la Secretaría de Prensa de FECODE, y obviamente quienes conducen, Jairo Munar, docente de artes
Y quien les habla, Claudia Patricia Arias, docente de lengua castellana e inglés. Escríbanos al correo encuentroeducativo@gmail.com. Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.